Hola amigos, una vez más aquí para mostrarles un nuevo proyecto que hice. Encontré oportunidad una moto que estaba casi hecha chatarra y pues decidí hacer algo, decidí transformarla, desarmarla y quise compartir esto con ustedes para poder hacer de esto, transformarlo en esto, una Café Racer, estilo clásica de los años 50. Como les he dicho antes, la idea de esto es demostrarles que pueden cualquiera hacerlo sin una gran experiencia en su casa. Obviamente requiere herramientas, sí, experiencia, pero sobre todo mucha dedicación y paciencia. Y bueno pues, lo primero, desarmar. Desarmar completamente la moto. Y bueno, yo tuve la suerte de tener ayuda. Siempre me ayuda mi pequeño hijo en todos estos proyectos y tareas. Una recomendación, vayan tomando fotos conforme la van desarmando para que luego sepan cómo armarla. Tomando fotos a la base del motor, a las conexiones eléctricas, si es posible dibujen un diagrama, pongan con una cinta indicativa para poder saber cómo conectar otra vez. Para mí esto es esencial. Yo no soy un eléctrico especialista, entonces es importante saber cómo volver a conectar de vuelta todos los contactos. Otra recomendación también es dividir las piezas, los tornillos, en diferentes fundas. Por ejemplo, fundas de tornillos del motor, de la suspensión delantera, etc. Se le facilitará mucho más la tarea del armado. Nos aseguramos de sellar la admisión y el escape del motor para que no entren líquidos en el momento de su limpieza. La siguiente etapa, muy importante, limpieza de todas y cada una de las piezas para poder hacer las modificaciones necesarias y luego el proceso previo para pintar y finalmente la pintura. Ahora pues, el chasis, este es el primer componente que nos vamos a fijar porque va a ser el que va a sufrir las modificaciones necesarias para poder transformar en una Café Racer. Yo no soy un diseñador, yo les recomiendo ojeen mucho el internet, vean muchos modelos, tomen ideas que les gustan, una parte del guardafango de una, otra parte del volante de otra, etc. Y escojan el modelo que más les gusta. A lo largo del proyecto seguramente habrán cambios, irán haciendo improvisaciones. Yo el momento de llevar a pintar el tanque de gasolina decidí cambiar de color de gris a verde. Bueno, son decisiones que ustedes tomarán. Para comprender un poco mejor, las Café Racer eran motos modificadas en los años 50 para hacerlas de velocidad. Motos pequeñas que le quitaban todo lo innecesario de peso, muchas veces con un pequeño encadenado, las hacían aerodinámicas, cambiaba la posición del piloto para tener una aerodinámica mejor, etc. Entonces lo que vamos a entender o a comprender o a tratar de ayudarlos es las normas básicas de diseño que debería tener una Café Racer, en las cuales ustedes se pueden basar para trabajar. Por ejemplo, trazar una línea imaginaria recta que delinee toda la base del tanque de gasolina y el asiento. Luego, el asiento y guardafango trasero no debería llegar más allá de 3/4 de llanta. Tener una forma aerodinámica que dé la curvatura o el corte del viento desde la llanta delantera formando una curva a través del tanque de gasolina y que termine en el guardafango trasero o en su asiento. Las pedaleras recorridas hacia atrás para darle al piloto una posición más recostada
y más aerodinámica. Estas pedaleras se las puede conseguir en el mercado. Ustedes pueden buscar en Mercado Libre, en eBay, poner pedaleras para Café Racer y encontrarán muchos diseños y modelos. Yo preferí la mía dejarla estándar porque me parece incómodo una posición de moto de competencia acostado. Asimismo, el volante en forma hacia abajo, muchas veces se utiliza el mismo volante invertido, o también volantes que se sujeten en las horquillas. Pueden encontrar en el mercado distintos volantes para Café Racer y darle ese aspecto deportivo. En mi caso, yo le puse un volante normal hacia arriba en conjunto con las pedaleras para ir en una posición para mí más ergonómica y cómoda. En fin, este es el diseño básico de una Café Racer. Ahora, con estos conceptos comprendidos, iniciamos las modificaciones del chasis. El primer corte, recordemos que el asiento no debe llegar más allá de 3/4 de la llanta. Entonces, cortamos ese excedente del chasis, incluso un poco antes, hasta donde se mantenga la parte recta, para poder seguir la línea recta que habíamos hablado, desde el asiento a lo largo del tanque de gasolina. También contamos todas las bases, las sujeciones que tenía el carenado y demás partes que hemos sacado para aliviar la moto y hacerla más sencilla. Yo incluso saqué la base de la batería y los soportes, que más adelante les enseñaré dónde la coloqué. Medimos, como decía mi abuelo, mide 2 veces para que cortes una. Mi sugerencia es poner una cinta para poder ubicar bien dónde va a ser el corte y agarrar una destornilladora o una sierra manual para hacer el primer corte. Luego seguimos, como habíamos explicado, todas las otras bases y sujeciones del carenado, y luego viene el pulido, muy bien elaborado con lima y luego con lija hasta llegar a una más fina para que quede una superficie lista para ser pintada. Listo nuestro chasis con las modificaciones y cortes y pulido, empezamos con el pintado. Primero con un primer o base. Yo prefiero dar unas 2 manos de primer y luego unas 3 manos de pintura para finalmente darle unas 2 manos finales con poliuretano transparente, que puede ser brillante o mate, tanto al chasis como a todas las piezas, bases y componentes. Y así quedó listo nuestro chasis con las modificaciones y la pintura. De ahí continuamos con las horquillas. Asimismo, luego de un buen pulido del aluminio, unas 2 manos de primer, 3 de pintura y finalmente las 2 de brillo con poliuretano. No se preocupen si les dicen que tiene que ser pintura especial para aluminio o no. Un buen primer es la clave. Varias capas de pintura y finalmente el poliuretano y le dará suficiente resistencia. Yo ya la tengo rodando 1 año y un poco más la moto y no tengo ninguna picadura ni problema en la pintura del aluminio, tanto de las horquillas como de los aros, que también son de aluminio. Como verán, estos no son los aros que vinieron con la moto que compré. Esos los saqué y los vendí en Mercado Libre. Estos eran unos aros viejos que yo tenía guardados. Luego la pintura del motor. Preferí taparle la marca. No me gusta dejarle la marca. Lo hice con masilla, luego la lijé y la pulí. Y finalmente aquí sí se aplica directamente una pintura de alta temperatura. Escojan bien una buena marca de pintura, porque en mi caso yo me equivoqué y escogí una pintura que cuando le goteaba algo de gasolina, que en una moto puede ser
más de una vez cuando estás cambiando el filtro de gasolina, moviendo la válvula y esta pintura se corre. Entonces escojan una buena pintura. Si prefieren para darle un toque de profundidad o contraste al motor todo negro, yo le hice una pulida en las espoletas de refrigeración de aire para que salga el aluminio, quitarle la pintura y pues le dio un tono bastante interesante y resalte al motor. El tubo de escape, para esta modificación utilicé el mismo tubo de escape, ustedes pueden comprar uno Café Racer. Yo traté de utilizar la mayor cantidad de piezas y así economizarme unos cuantos dólares. Pues hice un corte diagonal, vacié el tubo de escape, le saqué el silenciador, luego lo pinté de negro, la parte final, y lo envolví con una cinta térmica para alta temperatura, que la teñí para que dé un tono un poco más vintage. Luego con los componentes pintados, comencé a hacer la primera armada de prueba. Yo envuelvo los componentes, los protejo para no rayarlos mientras los arme. Armar y desarmar, créanme que lo harán muchas veces. Cuando uno no es un profesional, hará muchas pruebas, desarmará de nuevo para hacer correcciones y volver a armar hasta que finalmente quede a nuestro gusto. Como les digo, esto no es una carrera de velocidad, sino de persistencia y perseverancia hasta que quede nuestra moto como queremos que quede. Ahora en mi caso a mí me tocó hacer otra modificación, ya que yo utilicé la horquilla delantera de una vieja moto que tenía. Me gustó más robusta, más gruesa, más grande. Pero tuve que hacer una adaptación en el cuello, ya que los rodamientos no calzaban. Ahora para colocar los nuevos rodamientos que conseguí al tamaño de la horquilla que iba a utilizar, tuve que primero cortar las pistas de los rodamientos superior e inferior que tenía antes. Mejor explicado, compré un rolimán que tiene su cojinete pista por separado, de tal manera que la pista la soldaba al cuello, tanto la pista superior como la inferior. En este gráfico podemos comprender un poco mejor las pistas superior e inferior con sus rodamientos que tuve que cambiar para que calce la horquilla nueva que estaba utilizando. Para finalmente pintar la sección soldada y volver a armar por segunda vez la moto ya con nuestra horquilla y el cuello adaptado. Ahora tocaba la modificación para el tanque de gasolina. Recordemos la curvatura aerodinámica que tenía que tener. Para esto tenía que subir el tanque de gasolina de la posición que viene originalmente. Entonces subí la base del tanque de gasolina con una perforación en el chasis y pasando un perno de lado a lado y con sus cauchos de asientos nuevos. Como recuerdan que removí la base de la batería porque no quería que se vea debajo del asiento, decidí ponerla debajo del tanque de gasolina. Para esto tuve que mover algunos componentes e instalarlos más atrás para colocar la batería de forma acostada. Obviamente no podía utilizar una batería de ácido porque se regaría todo el ácido. Y hoy en día yo prefiero utilizar las baterías secas, que son muy comunes en el mercado, no específicamente para moto, pero sí se puede conseguir baterías secas mucho más económicas en una tienda que vendan de UPS o de electrónica, tan solo siguiendo la norma que sea 12 voltios si su moto es de 12 voltios y el amperaje que tenga la batería de ácido que viene originalmente. Estas baterías yo las recomiendo, incluso las utilizo para mi moto de cross y jamás fallan, no se secan, no se descargan. Y listo, monté un tanque viejo que conseguí a la altura que debía para mantener la línea recta en la parte de abajo.
y con la curvatura respectiva. Una de las partes más emocionantes es cuando sales de compras y traes todas las partes nuevas y comencé a armar por tercera vez la moto, poniendo los componentes. Siempre algo falla, en este caso el trinche topaba con el esteriamiento de los amortiguadores. Hice una pequeña modificación y quedó muy bien. Para el asiento, muy típico en la Café Racer, comencé a hacer unas pruebas con cartón para luego poder hacerlo en lata. En mi caso, yo decidí utilizar el asiento anterior que tenía, reciclar tanto la base de plástico como la esponja. En un próximo video les enseñaré cómo reciclar un viejo asiento y transformarlo en uno nuevo. Luego llevé al tapicero y quedó listo mi asiento. Decidí fabricar un portamatrícula clásico y retráctil para ponerlo al costado con una lámina metálica de aluminio y otras piezas que en un siguiente video les explicaré cómo lo fabriqué. En este video quiero concentrarme en la construcción de la moto en general. Y finalmente conseguí un foco vintage de stop para ponérselo encima de la placa. Y el armado final, todos los componentes, el escape, el asiento, el tanque de gasolina, que lo llevé a pintar a un especialista porque no tengo un buen soplete ni una cabina para hacer un pintado profesional. Eso les aconsejo, es una pequeña inversión, pero el tanque de gasolina es el 90% de la tracción de su moto y debe ser un pintado profesional. Y pues juntamos todos estos componentes y vemos cómo de esto pasó a esto. Espero les haya gustado, les haya servido y puedan hacer su proyecto de una moto pequeña, tipo panadera como yo le llamo, y poder disfrutar de una hermosa Café Racer. Pues investiguen mucho en internet, mucho más, no solo este video, les podrá ayudar a llegar. Yo le hice también unos toques adicionales, me guardé un poco del cuero que tenía del asiento y se lo puse en los manubrios y en el velocímetro, tratando de darle un toque muy clásico y vintage a mi moto. Hasta la próxima, amigos.